Ya, ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, doc, sí se ve. Sí, doctora. Ya, bueno, vamos a iniciar con el tema que es el síndrome climatérico. No es un tema complicado, realmente es un tema muy fácil, puede ser muy fácil. No sé, creo que de ginecología no es tanta las preguntas, creo que más hemos de poner énfasis cuando veamos ya los temas de obstetricia, que de obstetricia es lo que ha aparecido más en los cuestionarios. De todas maneras, está dentro del plan, entonces debemos revisar también, pero no es nada complejo. El síndrome climatérico, ya. Como definición, según la OMS, la menopausia es el cese permanente de la menstruación, o sea, la menopausia sería únicamente la última menstruación que presenta la mujer. Solamente se lo puede diagnosticar 12 meses después de que ha presentado la última menstruación, porque si presenta una última menstruación ya lo piensa que es la menopausia, pero a los 6 meses presenta nuevamente una menstruación, esta otra vendría a ser probablemente la menopausia, y así solamente podemos diagnosticarla 12 meses después de que haya transcurrido amenorrea por completo, o sea, ya nada de menstruación, para saber que hace un año atrás esa sí fue la menopausia. Se presenta entre mujeres entre los 45 y 55 años, en promedio aparece a los 48. Generalmente esa es una estadística de México y también está aplicada en nuestro país porque ese es el promedio también que tenemos. No hay una guía de práctica clínica casi de temas de ginecología. No tenemos ninguna guía, solo tenemos en infecciones, creo que hay alguna guía, pero las guías están más en obstetricia, en las pacientes embarazadas. No tenemos una guía, por eso no hay un instrumento en el que nosotros podamos basarnos para estudiar lo que es climaterio, para el examen. Entonces tenemos que ver en general. Esta es de una guía de México que tiene estadísticas muy parecidas a las nuestras. Y el climaterio sí ya es todo el periodo de tiempo. Este viene del griego climater, que significa peldaños o escalones. Hace referencia a un periodo de transición desde que la paciente está en etapa reproductiva hasta que ya se vuelve una paciente no reproductiva. Puede presentarse, sí, inicia en cambio antes de la menopausia y persiste hasta después de la menopausia. Aquí dice más o menos un año, pero aproximadamente sabemos que es variable en cada paciente. Puede presentarse 5 años antes, ya los síntomas de climaterio, 5 años después permanecer los síntomas de climaterio. También se lo puede definir como el conjunto de signos y síntomas que aparecen en la perimenopausia. Aquí está más claro lo que es el climaterio. El climaterio sería todo el proceso que va desde antes de la menopausia hasta después. Aquí tenemos en la línea roja la menopausia. La menopausia, ya les mencioné, solamente es la última menstruación. Antes de esto ya inicia unos signos y síntomas, que sería la premenopausia. Y después de esta última menstruación persisten signos y síntomas que serían los signos de posmenopausia. La premenopausia y la posmenopausia son parte del climaterio. Es todo este periodo de tiempo basado en signos y síntomas por el problema de la menopausia, que es el descenso hormonal. ¿Por qué se da la menopausia? Aquí vemos un ciclo ovárico normal. Normalmente ya la mujer nace con los órganos reproductores femeninos, con los ovarios, que cada uno contiene los óvulos. Estos van a ser los encargados de la ovogénesis y síntesis de hormonas, pero estos ovarios con el que nace la niña van a ir cambiando dependiendo de factores hormonales a través del tiempo. Es importante saber que ya desde que se nace con un cierto número de folículos ováricos, los cuales están en diferentes estadios de maduración, solo completan la maduración una vez que venga ya la primera menstruación y todo el periodo de reproducción. Al nacimiento más o menos hay unos 600,000 ovocitos
están detenidos en la primera división meiótica, al alcanzar la adolescencia por influencia hormonal van a ir aumentando de tamaño, cada mes se va a ir liberando un óvulo. Es importante saber esto porque nosotros no podemos, después de que nacemos, desarrollar más óvulos. Solamente con los que nacemos es los que tendremos, con los que podremos procrear. Y cuando ya se agotan estos, es el número con el que nacimos, se agotan, entonces viene la menopausia porque ya no hay más óvulos. Es decir, que la menopausia es producto de un agotamiento folicular, se acaba porque cada mes han ido saliendo, por eso es que en la fertilidad, cuando se hacen tratamientos de fertilidad, normalmente sale un óvulo cada mes, pero en los tratamientos de fertilidad, como le estimulan tanto al ovario, hace que salgan 5, 8 óvulos al mes, y eso hace que se agoten más rápido los óvulos de esta paciente. También una paciente que no ha tenido hijos, cada mes ha estado saliendo un óvulo, entonces también probablemente a ella le venga más temprana la menopausia que a la que ha tenido varios hijos. Como ha pasado 9 meses más el periodo de lactancia sin haber sacado sus óvulos, va a tener mayor reserva para el momento que llegue los 40, 45 años. Cuando ya se nace con este número de ovocitos, el proceso va a iniciar en la adolescencia por el hipotálamo. En la adolescencia va a dar señales para la hipófisis que comienza a liberar FSH, LH, muy importantes en este periodo de menopausia, las hormonas de FSH, LH producidas por la hipófisis, ya vamos a explicar por qué, pero estas hormonas son las que van al ovario y le hacen que el ovario madure estos ovocitos que están en fase detenida para que liberen el óvulo. Cada mes estas hormonas llegan al órgano blanco, en este caso sería el ovario, y el ovario produce estrógenos, progesterona, que cumple la función de fertilidad prácticamente y de la menstruación. ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia ya no hay folículos. Por más que se estimule el ovario, como no hay folículos, no hay producción de estrógenos y progesterona. Hay una hormona que es la hormona antimulleriana que contribuye a varios efectos porque ya se ha agotado los folículos y es una hormona que indica que ya no se tienen más folículos, que ya se agotaron todos durante todos los años de vida reproductiva. Hay un aumento de la hormona FSH, esta hormona que está producida por la hipófisis, porque la FSH trata de sacar más óvulos, pero ya no hay. Pero como trata de sacar más, que empieza a producirse mucha hormona FSH intentando sacar más óvulos. No se da cuenta, por así decirlo, no se da cuenta que ya no hay. Pero la hipófisis envía más FSH, y es una hormona importante en la menopausia porque nosotros medimos la FSH y si está alta es porque ha habido una estimulación exagerada porque ya nos indica que ya no tenemos folículos. Eso sobre todo sirve para el diagnóstico de la menopausia, saber que esta FSH ha estado aumentada. Lo normal es con una FSH menor a 10, ya salga el óvulo normalmente, pero cuando ya no se tiene óvulos, como pasa en la menopausia, la FSH comienza a 20, 25, 30, 40, y sus niveles hormonales en sangre, y por más que sea alta, no va a producir la salida del óvulo porque ya no hay. Además, como ya no hay folículos, y los folículos ováricos son los que producen los estrógenos, como ya no hay, disminuye el estradiol. Al disminuir los estrógenos, son todos los síntomas de la menopausia están relacionados a la disminución de estrógenos. Hay otra hormona que también se ha visto que influye mucho en la fisiología de la menopausia, incluso lo ponen ahora como el primer cambio que se da en la menopausia, que es la inhibina. Es también producida por el ovario y esta hace que la FSH no se produzca, tenga un punto al que llegue. Por ejemplo, si la hipófisis quiere producir el doble de FSH, la inhibina le bloquea. Pero en la menopausia, y ahora, como les menciono, está primerito en la cadena de los cambios hormonales,
porque es el primer cambio que se ha visto. La inhibina disminuye a niveles totalmente ya no detectables en el suero materno, entonces no hay el freno de la FSH y la FSH comienza a producirse de forma exagerada. Vemos que después de la inhibina que ha disminuido, la FSH se ha elevado, como ha aumentado la FSH, está disminuido el estradiol, es como una retroalimentación negativa. Otra vez sube más, como no responden los estrógenos, sube al doble el FSH, pero los estrógenos más bien siguen bajando. Y luego sube al triple la FSH. Y ya no hay ni siquiera estrógenos en el ovario, y lo que se produce es la estrona, que es producido ya en las células grasas, es otro tipo de estrógeno que no va a cumplir la misma función que el estradiol. Pero vemos acá como al final de toda esta cadena encontramos una FSH al triple de lo normal. Y les menciono tanto la FSH porque es la hormona que nosotros pedimos como diagnóstico en la menopausia. Pedimos una FSH y si está alta, ya está el diagnóstico realizado de menopausia. Aquí vemos como al principio que está ligeramente aumentada la FSH, los estrógenos aún permanecen normales, aunque ya hay un cambio en los ciclos, ya no vienen cada mes, sino más seguidos o pueden venir más tardíos. Luego aumenta al doble la FSH y ya disminuyen los estrógenos, ya los ciclos, puede venir ciclos de sangrado, pero ya no sale ningún óvulo porque ya no hay. Y cuando ya aumenta más, la FSH ya está al triple, 3 cruces aumentada. Los estrógenos también están disminuidos al triple, ya la paciente no va a menstruar, ya no produce menstruación. La FSH aumenta, mientras que los estrógenos y la progesterona que son producidos por el ovario disminuyen. Y esto es todo lo que produce los cambios que se dan en el climaterio, son producidos por esas bajas de estrógeno, porque el estrógeno cumple muchísimas funciones dentro del organismo. Esta es una estadificación que se lo hizo ya desde el 2001. No está muy difundida, al menos en nuestro país nosotros no la utilizamos mucho, pero la puse más porque quiero que se fijen en los cambios que se dan en la FSH. Bueno, esta estadificación le va poniendo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Menos 1 es ya cuando llega la menopausia. O sea, todo esto anterior sería la premenopausia y todo lo que está después del menos 1, el más 1, el 2, sería la posmenopausia. Y vemos cómo va cambiando la FSH. En menos 5, que sería más o menos menos 5 años antes de la menopausia, la FSH está normal. Luego va aumentando a más 10, cuando ya está unos 3 años cerca de la menopausia. Luego, cuando ya está a menos 2 de menopausia, o sea, muy cerca ya de la menopausia, la FSH está más de 10. Y cuando ya está en menopausia está entre 10 y 30, y cuando ya está en menopausia tardía está más de 40. Desde que llega a 10 más o menos, ya la paciente casi no tiene menstruación. Podría tener ciclos cada 3 meses, cada 6 meses, porque la FSH está ya elevada al doble o al triple. Aquí está una comparación de cómo sería un ciclo ovárico normal en edad reproductiva y un ciclo ovárico en menopausia. Vemos cómo el cerebro a través de la hipófisis produce FSH y LH, actúa en el ovario como tiene folículos, tiene óvulos, responde de forma adecuada produciendo un óvulo y estas células de la granulosa que van a producir estrógenos. El estrógeno, todos los beneficios que tiene es una función sobre la sexualidad, en el líbido, la elasticidad de la piel, tiene una función sobre la masa ósea, tiene una función sobre los niveles del colesterol. Todo este beneficio tienen los estrógenos producidos en el ovario, además que con la estimulación de la FSH y LH se produce la ovulación, varios ovocitos crecen, generan estrógeno y se produce la salida del óvulo, la paciente está en edad reproductiva, puede salir el óvulo, si no está con ningún método de planificación, es una mujer en edad fértil, podría quedar en embarazo.
¿Qué pasa ahora? Lo contrario, cuando ya tenemos una paciente en menopausia. El cerebro produce FSH y LH, pero el ovario no responde porque no tiene folículos, ya no tiene óvulos. Como no responde, el cerebro produce más hormonas, tratando de obligar al ovario a que cumpla con su función de producir estrógenos, pero el ovario ya no responde. Pero vemos que en vez de que haya, como está en el dibujo, una línea de estimulación, que sería una dosis muy bajita de FSH-LH, vemos que se triplica la FSH-LH tratando de que este ovario responda. El ovario no responde, no hay estrógenos, no hay ovulación. Entonces, como no hay estrógenos, se producen todos los síntomas de la menopausia. Descienden los niveles de estradiol, no hay respuesta para la ovulación, no crecen ovocitos, no se produce estrógenos, no se ovula, es decir, una paciente que ya no, como no tiene óvulos, ya está en edad infértil, ya no puede tener hijos. Los estrógenos influyen mucho en la hidratación de la vagina, en las capas celulares que recubren el área vaginal. La vagina reduce su tamaño, se atrofia porque no hay los estrógenos que le mantienen hidratada. Vemos que aumentan los niveles de sangre de FSH-LH, es decir, si nosotros le hacemos un examen de sangre a la paciente y le pedimos FSH y LH, esto va a estar aumentado. Si le pedimos estradiol, va a estar súper bajo esta vez. Normalmente en una mujer fértil el estrógeno, el estradiol está en 200, 300, pero en una mujer en menopausia está en 5, en 10, 15. Son niveles sumamente bajos de estradiol. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de menopausia? La menopausia, sin ningún examen, la misma mujer la puede diagnosticar si es una mujer mayor de 40 años, que ya 12 meses, es decir, todo un año no ha menstruado, entonces ya está hecho el diagnóstico de menopausia. Incluso no se requiere ninguna prueba adicional para establecer el diagnóstico, no es necesario solicitar estudios de laboratorio, no es necesario solicitar los estudios hormonales, o sea, no es necesario nosotros corroborar solicitando el FSH, LH, estradiol, porque ya está hecho el diagnóstico. Si es más de 40 años y no menstruado por un año, decimos que la paciente ya ha presentado menopausia. Hay casos, sí, casos en los que hay duda diagnóstica, por ejemplo, cuando es antes de los 40 años, una mujer de 38 que deje de menstruar, es decir, presenta amenorrea, no ha habido menstruación por un año, pero no estamos seguros si realmente es una menopausia temprana. La menopausia temprana es antes de los 40, si es menopausia temprana o si es que tal vez tiene otra patología. Hay patologías como el hipotiroidismo que también le producen amenorrea. Bueno, ese es el motivo del siguiente tema que vamos a revisar. Pero hay otras causas en la mujer antes de los 40 por la que podría no menstruar, el mismo embarazo, y otras causas de otra etiología. En estas mujeres en las que sí tenemos duda, ¿no? 38 años, ya no ha menstruado un año, no sabemos si está en menopausia o no, entonces sí le pedimos la cuantificación de la hormona FSH y la cuantificación del estradiol. ¿Cómo encontraríamos a esta paciente que si es que realmente es menopausia, la FSH está elevada y el estradiol estaría bajo? Eso sería lo que nos daría el diagnóstico de menopausia, pero en las mujeres que hay duda. O sea, si es una paciente ya de 48 años y ha dejado de menstruar, simplemente ya le hacemos el diagnóstico clínico que la paciente está en menopausia, más si está asociado a sintomatología vasomotora, como vamos a ver en el cuadro clínico. El cuadro clínico de la paciente sí es muy variable, muy variable. Hay mujeres, y ustedes deben haber escuchado, mujeres que no les ha afectado en nada la menopausia, simplemente han presentado su última menstruación hace un año y no refieren ninguna sintomatología. Realmente sería el cuadro clínico ideal que toda mujer quisiera.
pero no en todas es así. Hay mujeres que cursan cuadros clínicos severos, realmente que afecta la calidad de vida, que ameritan un tratamiento de reemplazo hormonal. Hay mujeres que tienen sintomatología leve, en las que podemos darle solamente terapia no farmacológica, darle ciertas medidas y la paciente va a mejorar y le ayudamos a llevar este proceso. Hay mujeres en el cuadro clínico puede durar un año antes y un año después de la menopausia, pero hay mujeres en las que el cuadro clínico puede tardar desde 5 años antes hasta 5 años después. Incluso hay estudios en los que se menciona que hasta 10 años después aún puede ser el diagnóstico de preeclampsia, perdón, de menopausia, si nosotros tiene la sintomatología y solo podemos dar tratamiento, pero hasta los 60 años. Si las mujeres de 65, que a veces sí hay pacientes que refieren sofocos, que refieren sudoración, más de los 65 está contraindicado la terapia farmacológica, como también ya vamos a mencionar ahorita. Entonces, el cuadro clínico, algo les voy a mencionar como el cuadro clínico que sería, que presenta lo más severo, lo más que puede presentar la paciente, que sería la enfermedad cardiovascular. Es uno de los procesos más graves que puede darse en la menopausia, y la enfermedad cardiovascular está aumentado porque en el hígado, y ya vamos a ver que todo lo del cuadro clínico está basado en la pérdida de estrógenos, en la pérdida de estradiol. En el hígado hay una disminución de estrógenos que hace que haya disminución del colesterol de alta densidad, es decir, el colesterol bueno, pero hay un aumento de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, el colesterol malo. Este problema del metabolismo del colesterol hace que aumente el riesgo de trombosis, de tromboembolia, y por eso se convierte en un problema muy grave de salud, en que la paciente vaya a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Además, también hay una mayor resistencia a la insulina, lo que puede favorecer que haya un desarrollo de diabetes, contribuyendo también, la diabetes ya de por sí tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular. Y ahí, bueno, no lo puse, pero lo voy a mencionar porque no hay evidencia suficiente, pero en los estrógenos también se les ha asociado de que podrían estar asociados con el óxido nítrico que mantiene los vasos dilatados. Pero en la menopausia, como disminuyen los estrógenos, hay unos vasos más contraídos y podría la paciente desarrollar hipertensión arterial. No está muy bien establecido científicamente, por eso no lo mencioné, pero lo que sí está demostrado es que contribuye a un problema del colesterol. La osteoporosis es otro problema grave de la menopausia. La osteoporosis, otra vez ligado a los estrógenos. Los estrógenos inhiben la resorción ósea, aumentan la liberación del factor de crecimiento transformante beta de los osteoblastos, pero cuando los estrógenos disminuyen, casi se pierden, entonces va a haber un problema con la reabsorción ósea, un aumento de la reabsorción ósea, y esto hace que haya un aumento también de desarrollar osteoporosis. Los estrógenos juegan indirectamente un papel importante además en la regulación del calcio serum. Es un problema la osteoporosis, sobre todo en pacientes cuando desarrollan, inician con su menopausia muy temprano, tienen una menopausia temprana. A veces se le tiene que hacer una menopausia artificial, por ejemplo, en pacientes que por quistes perdieron sus 2 ovarios. Es raro ahora, pero antes sí había mucho. Ahora se trata de dejar al menos una porción pequeña de ovario cuando están con quistes, pero sí había casos en los que se han tenido que sacar los ovarios, por ejemplo, por cáncer también de ovario. Se tienen que sacar los 2 ovarios
en pacientes jóvenes y ellas son las que más les afecta esto de la osteoporosis. Tienen osteoporosis muy temprana y ahí se vio la importancia de los estrógenos en el metabolismo del calcio. Otro problema grave que aparece en la menopausia es la deficiencia del sistema genitourinario. Cuando disminuyen los estrógenos, que los estrógenos son los que mantienen hidratado, por así decirlo, todo el epitelio vaginal, hay un aumento de las capas celulares de epitelio, hay una producción de colágeno, hay mayor vascularización, hay mayor producción de secreción por las glándulas mucosas, pero cuando se pierde el estrógeno, se pierde toda esta hidratación, se pierde todas las capas, hay una atrofia genital, que es decir, si tiene 6 capas la vagina normalmente con estrógenos, cuando ya se pierde el estrógeno, la capa del epitelio vaginal disminuye a 2 capas, por ejemplo, incluso se ven claramente los vasos sanguíneos, es una mucosa vaginal que se vuelve reseca, no tiene hidratación, se pierde el colágeno, hay mayor fragilidad de la mucosa vaginal, puede incluso sangrar durante el coito, se pierde la alcalinización del pH, y se pierde la acidez, más bien se vuelve alcalino, hay una lubricación deficiente porque todas las glándulas disminuyen su producción de secreción. Ese es uno de los problemas más frecuentes. El genitourinario es de los más frecuentes en la menopausia, casi todas la desarrollan, esta resequedad vaginal. También en la uretra, en la vagina, hay cambios citológicos en la mucosa. Todos estos cambios conducen a una atrofia urogenital que va a provocar sequedad y prurito vaginal, va a provocar dolor durante la relación sexual, provoca mucha sintomatología de vías urinarias, urgencia adicional, incontinencia urinaria. Aquí en este gráfico vemos la comparación nuevamente de cómo está un útero y una vagina que en una mujer en edad reproductiva. Vemos que tiene una capa, el útero tiene una capa engrosada de endometrio, vemos que la vagina es elástica, que está con varias capas de epitelio, pero cuando ya viene la menopausia, vemos el útero incluso más pequeñito porque se atrofia, se deshidrata, es como que se chupa como que fuera una pasa, se queda pequeñito porque disminuye todas sus capas. Igual la vagina se vuelve más corta y mucho más delgada. Y esto hace que aparezcan todos estos síntomas de dispareunia, de dolor, de infección, de disuria, de incontinencia urinaria, a veces sangrado después de la relación. Otro problema grave es el psicológico. También ustedes deben haber escuchado de los problemas psicológicos que afrontan las mujeres en la menopausia. Hay una disminución de los niveles de serotonina, que es la hormona que mantiene el estado de ánimo, pero no es una disminución total como es los estrógenos, sino que es como que picos en los que se eleva, entonces la mujer está feliz. Y luego desciende y de pronto quiere llorar, tiene la habilidad emocional. Estos cambios muchas veces influyen tanto en su vida que termina con relaciones de pareja, la paciente incluso cae en un estado de depresión, muchas veces necesita terapia psicológica. Hay esta disminución de este neurotransmisor que es la serotonina, se asocia con cambios del estado de ánimo, la habilidad emocional, alteración del ciclo, incluso la paciente amanece despierta porque tiene insomnio, pierde totalmente el apetito sexual, hay una disminución de la libido. Realmente hay pacientes que tienen todo y esas pacientes ya se imaginarán cómo les afecta la calidad de vida y realmente es necesario instaurar un tratamiento en ellas.
La mayoría de pacientes no va a desarrollar, por suerte, todos los síntomas. Hay mujeres que desarrollan más problemas psicológicos, hay problemas, otras que no tienen este problema de depresión, pero sí tienen el problema genitourinario, la resequedad, o hay pacientes que más bien están con el problema de osteoporosis. Por suerte, no todas tienen todo, pero hay que ir buscando, pues, llevando de los exámenes que vamos a solicitar a la mujer que está en perimenopausia, porque tenemos que ir buscando si está afectándole la menopausia alguno de estos enfoques, sea psicológico, genitourinario, o el de osteoporosis o el de cardiovascular. Otro problema son los bochornos. Es uno de los más frecuentes que tienen las pacientes. Hay una sobreexpresión de los receptores de serotonina. Como disminuye la serotonina, el organismo trata de compensar aumentando los receptores, pero estos receptores están vacíos porque la serotonina está disminuida. Y esto se ha vinculado con una disfunción en el centro termorregulador del hipotálamo. El centro termorregulador es el que regula la temperatura del cuerpo y evita esto de que haya estos calores. Pero al haber una disfunción de este centro termorregulador, puede venir una oleada de calor, una sensación de calor que se origina por una vasodilatación periférica inapropiada, hay un aumento del flujo sanguíneo cutáneo y aparecen a cualquier momento, o sea, no tiene que ver con que esté frío, con que esté calor, simplemente se activa este centro termorregulador y viene esto de los calores. A veces es tan insoportable cuando ya no le permite incluso realizar sus actividades diarias, es necesario también instaurar un tratamiento. Entonces, el cuadro clínico, vamos a ver cómo aparecen los que aparecen a corto plazo, los que aparecen a mediano plazo y los que aparecen a largo plazo. A corto plazo predominan los síntomas vasomotores y los síntomas psicológicos. Cuando más cercano está de la menopausia es donde mayor van a sentir los síntomas vasomotores y psicológicos. Muchas veces hay que explicarle a la paciente, hay que explicarle a su pareja, hay que explicarle a los hijos que está en un proceso transicional, que esto no va a permanecer por siempre, es una fase de adaptación a la pérdida de estrógenos. Lo bueno es que generalmente en 1 o 2 años la paciente se acostumbra, el organismo se acostumbra a esta pérdida de estrógenos y se pierden todas estas sintomatologías, pero hasta que eso ocurra debe tener un apoyo familiar. A corto plazo, entonces, predominan los síntomas vasomotores y psicológicos. Entre ellos primero aparecen las irregularidades del ciclo menstrual, estos focos, sudoraciones, hay palpitaciones, tiene su problema de insomnio, un problema de irritabilidad, un aumento de peso por el problema metabólico, la disminución de la libido, tiene una labilidad emocional, tiene depresión, su autoestima está baja, ella piensa que ya está enferma, que tiene enfermedad general, que se va a quedar así, y necesita muchísimo apoyo psicológico. A mediano plazo predominan los síntomas genitourinarios. Ahí aparece la sequedad vaginal, la deshidratación y la pérdida de elasticidad vaginal, se adelgaza la piel, no solo se adelgaza las capas de la vagina, sino que se adelgaza la piel y aparece una resequedad en la piel en general. Aparece también incluso resequedad en las articulaciones y aparece un dolor articular, dolor en el acto sexual por esta pérdida de hidratación. Hay incontinencia urinaria, aparece la pérdida de orina al esfuerzo, y las infecciones vulvovaginales y también infecciones derivadas de la vía urinaria.
Y a largo plazo ya estaría el problema de la osteoporosis y el aumento del riesgo cardiovascular. Probablemente esta paciente podría tener un problema de síndrome metabólico, puede tener un problema de hipertensión, un problema de resistencia a la insulina y trastornos de la conciencia. También se han comprobado en varios estudios que interfieren mucho los estrógenos en la memoria y puede tener una pérdida de olvidos frecuentes y eso es algo que aparece a largo plazo y puede permanecer. Esto como resumen del cuadro clínico. Aquí tenemos esto en forma gráfica. Nuevamente volvemos a nuestro cuadro en donde está el climaterio, que es todo el proceso, desde premenopausia, menopausia y posmenopausia. Aquí está la menopausia, el final de la menstruación, todo lo que aparece antes, que puede aparecer desde los 40 años y generalmente durar hasta los 60, es un lapso largo de tiempo, 20 años, que podría presentar la paciente. Gracias a Dios no es así, son pocas los pacientes que persisten con el tiempo con la sintomatología. Lo más frecuente es que mientras está cerca a la menopausia es en donde más fuertes están los síntomas, pero luego van como siendo más leves o van ya desapareciendo. En la premenopausia aparece el insomnio, cambios en el estado de ánimo, sudoración profusa. En la menopausia ya se acaba la menstruación, después vienen bochornos, ausencia de apetito sexual, osteoporosis, problemas cardiovasculares que serían los efectos de largo plazo de la menopausia. Entonces, ¿qué nomás vamos a pedir a nuestra paciente? Si tenemos una paciente que está en perimenopausia, una paciente de 40 años, 42 años, con la finalidad de identificar factores de riesgo, nosotros solicitamos unos exámenes. A toda paciente en perimenopausia debemos solicitarle la citología cervical para detectar oportunamente el cáncer de cuello uterino. Debemos pedir un perfil de lípidos para detectar oportunamente el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y poder evaluar la presencia de síndrome metabólico. Debemos pedir una glucosa por esto que les había mencionado, que aumenta la resistencia a la insulina. Y debemos evaluar igual la presencia de síndrome metabólico. Debemos pedir una mamografía. La mamografía la pedimos más porque, bueno, está indicado que pasados los 40 años se pide una mamografía como prevención del cáncer de mama. Y sobre todo en pacientes de menopausia pedimos porque para tener una base en caso de que luego tengamos que utilizar en este paciente terapia hormonal, la terapia hormonal bueno, está asociado mucho al desarrollo de cáncer de mama. Y al tener una mamografía inicial, nosotros podemos ir comparando mientras esté la paciente con la terapia hormonal, podemos ver la aparición de que aparezcan nódulos iniciales. Debemos tener un examen de base. Además pedimos un ultrasonido pélvico. En el ultrasonido vamos a ver si tiene patología sea uterina, ovárica o endometrial, o miomatosis, riesgo de cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Pedimos un examen de orina, a ver que no haya infección de vías urinarias. Pedimos la hormona de la tiroides, la TSH, y sobre todo en pacientes que tienen amenorrea. Y les había mencionado que el hipotiroidismo es causa de amenorrea y no es porque es la menopausia, sino porque la paciente tiene un problema de tiroides. Y la densitometría ósea para igualmente tener un examen de base ahora que inicia la menopausia, a ir comparando cada año si la paciente va o no perdiendo el calcio de sus huesos y desarrollando osteoporosis para ir dando un tratamiento oportuno. Ahora vamos ya al tratamiento. El tratamiento primero debemos iniciar con un tratamiento no farmacológico. Más bien este tratamiento son como recomendaciones que damos a toda paciente que entra en menopausia,
consiste en un cambio en el estilo de vida. Se debe hacer énfasis en la dietoterapia, que es una terapia de comida saludable, disminuir el consumo de grasas saturadas, porque la paciente está con riesgo cardiovascular por el simple hecho de estar con pérdida de estrógenos. Debe evitar el consumo de azúcares refinados, porque está también en riesgo de desarrollar diabetes. Aumentar la ingesta de fibra, de agua, porque es una paciente que está con deshidratación generalizada de la piel. Consumir una adecuada cantidad de calcio y vitamina D para evitar la osteoporosis. El control de peso, el índice de masa corporal, porque tienen un riesgo de desarrollar obesidad. El hacer ejercicio es un ejercicio aeróbico, no es necesario que haga el ejercicio de fuerza, sino más bien lo que se recomienda es un ejercicio aeróbico, que sería una caminata o una carrera por despacio, ¿no? O sea, la paciente ya está en menopausia, no le vamos a mandar a que haga ejercicio eh, con, con máquinas, sino más bien un ejercicio aeróbico, que ella misma salga a una caminata por lo menos 30 minutos, 3 veces a la semana, o incluso podemos recomendarle que haga ejercicio diario. Evitar el alcohol, las bebidas que contengan cafeína, porque esto se ha visto que aumentan, como que está relacionado a las sudoraciones, a los calores. No fumar, porque también el tabaco está inmerso en algún desarrollo de cáncer, sea el cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de mama, y la paciente, si es que amerita tomar tratamiento farmacológico, va a aumentar ese riesgo si está asociado además a que la paciente fume. También los fitoestrógenos, hay actualmente muchos estudios sobre los fitoestrógenos, que es estrógeno, pero de las plantas. Al principio salieron varios artículos en donde se apoyaba mucho el uso de los fitoestrógenos, sin embargo luego aparecieron ya revisiones en donde no fueron tan concluyentes los resultados beneficiosos. Se sabe, sin embargo, que la potencia estrogénica es mucho menor que el darle estrógenos sintéticos, aunque igual que los estrógenos de tableta tienen un riesgo de asociación a cáncer estrógeno dependiente, como por ejemplo el cáncer de mama. Los fitoestrógenos son algunos, principalmente conocemos como el más común de fitoestrógenos. Aquí como está el camote mexicano, les menciono que esto es sacado de una guía mexicana, pero nosotros lo que más conocemos como fitoestrógenos en nuestro medio y que tenemos disponible es las isoflavonas de soya, que ya les voy a mencionar algo también sobre las isoflavonas de soya. Aquí algo como evidencia de que el ejercicio físico, la pérdida de peso y evitar el consumo de tabaco son opciones beneficiosas en la prevención del tratamiento de síntomas vasomotores, que la ingesta de bebidas frías y evitar comidas picantes, evitar el café, evitar el alcohol y situaciones que le pongan a la paciente en situaciones de calor pueden también aliviar los síntomas vasomotores en algunas mujeres. Es decir, podríamos, si la paciente nos refiere, tenemos que basarnos en el tratamiento en relación a la sintomatología que presenta. Si la paciente lo que tiene son esto de los calores, que es lo que más temprano aparece, entonces podríamos iniciar con esta terapia no farmacológica, la dieta saludable, el ejercicio físico, el que evite todos estos de la cafeína, el tabaco, para simplemente con esos procedimientos ya podríamos tener una mejoría y con eso no iniciar un tratamiento farmacológico. Aquí está de las isoflavonas de soya que les mencionaba. Hubo como un boom más o menos como en el 2010, donde se mencionó que las isoflavonas de soya eran lo mejor para la menopausia, que ayudaba muchísimo porque tiene fitoestrógenos, es decir, los estrógenos derivados de plantas, y que esto daba un efecto positivo en relación a la sintomatología. Sin embargo, ya han aparecido ahora revisiones en donde un poco
ha desprestigiado, no sería así, sino que más bien sería que no ha llegado a concluir y a evidenciar de que esto sea así, de que ese efecto realmente sea positivo. Incluso como vemos aquí, ya se crearon varias, y están en el mercado, están en las farmacias, varias tabletas de soya con dosis adecuadas para la paciente, porque la soya es un producto natural y se lo tiene que se lo puede consumir. Hay la leche de soya, hay productos del polvo que vienen de soya, pero siempre el área comercial siempre va más allá y ya creó las pastillas de soya. Entonces, le facilitan a la paciente el comprarse el frasco de las tabletas y se toma una tableta al día. Sí demostró un efecto positivo sobre el sistema cardiovascular y los síntomas de menopausia, aunque algunos estudios no muestran efectos diversos. En general, las isoflavonas han demostrado sus beneficios en la conservación de la masa ósea, también han ayudado mucho en evitar la osteoporosis. Hay evidencia de que el consumo regular de isoflavonas de soya, porque eso también se había mencionado en los estudios, que tiene que ser un consumo diario de soya, no solamente ocasional, sino que todos los días se debía consumir soya, y estaba asociado a disminuir los focos asociados a síndrome climatérico, mejora la calidad de vida en las mujeres que están en peri y posmenopausia, pero en relación a otros efectos sí es necesario más estudios que contengan diseños homogéneos, que la mayoría de estudios no eran de buena calidad, y que se utilice productos derivados de la soya que tengan similares características. Actualmente, entonces, sí se lo recomienda, sí se lo recomienda a pacientes que, sobre todo por su efecto positivo en los síntomas vasomotores, en su mejoría en la osteoporosis, su mejoría en el sistema cardiovascular. Sin embargo, la dosis que contiene el estrógeno es muchísimo más baja que la dosis que contiene el estrógeno si nosotros le mandamos en tabletas. Es decir, este sería un tratamiento para una paciente que tiene sintomatología leve. Pero si es una paciente que tiene sintomatología severa, que ya está dando problemas de su calidad de vida, ya no puede hacer sus actividades diarias, entonces no será suficiente con las isoflavonas de soya, sino tal vez sea necesario la terapia hormonal, el tratamiento farmacológico. La terapia farmacológica se inicia si la paciente refiere síntomas. La principal indicación son los síntomas vasomotores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida. El tratamiento debe ser individualizado por las condiciones de cada paciente. Se puede ofrecer un tratamiento hormonal sustitutivo, pero también se podría ofrecer el tratamiento farmacológico. Hay tratamiento farmacológico que no está relacionado a hormonas. El tratamiento hormonal es el dar estrógenos. Si sabemos que toda la sintomatología está producida porque se perdieron los estrógenos de la paciente, entonces obviamente lo que tiene que ir derivado del tratamiento es a proveer estos estrógenos que ya no produce la paciente, y como llegan los estrógenos, ya el organismo se normaliza, vuelve todos los beneficios que tenían los estrógenos. Sería lo ideal si no hubiera tanto problema. Y los riesgos son algunos que van de la mano con los estrógenos, pero si no tuviera estos riesgos, eh, por, por principio diríamos que es lo mejor, ¿no? Si la mujer perdió los estrógenos, ya no tiene estrógenos, entonces le damos estrógenos y se pierde toda su sintomatología. Pero no es tan fácil. Por estos síntomas que pueden producir y porque tenemos que escoger bien a la paciente, porque hay algunas contraindicaciones para iniciar con la terapia farmacológica. Incluso hay una poca adherencia de las pacientes. Muchas pacientes tienen miedo a iniciar con terapia farmacológica y la mayoría prefiere iniciar terapia no farmacológica, hacer todo esto del ejercicio, la dieta, o incluso iniciar con la soya para evitar el uso del tratamiento hormonal. Pero muchas veces es necesario.
Entonces, mientras seleccionemos bien a nuestra paciente, no nos va a dar problema. El tratamiento farmacológico hormonal consiste en administrarle estrógenos, le administramos progestágenos, o le podemos administrar las dos cosas a la vez. El tratamiento no hormonal está dado por los inhibidores de la recaptura de serotonina, que sobre todo ayudan. Primero se le vio como una opción para todo el problema psicológico que presenta la paciente por la disminución de la serotonina, pero luego se vio que no solo ayudaba a los problemas psicológicos de la paciente, sino también ayudaba incluso en los problemas de calores, de sudores de la paciente, mejoraba su sistema cardiovascular. Se vio algunos beneficios de la terapia hormonal. Actualmente está siendo muy utilizada la terapia hormonal, ya la vamos a mencionar también. En la década del 90 al 99 ya se creó un cuestionario, sus siglas en inglés se le llama el cuestionario MRS. Este cuestionario hace algunas preguntas a la paciente sobre cómo está su sintomatología en relación a su calidad de vida, y lo hace de una forma cuantitativa. Por ejemplo, le pregunta a la paciente si ha tenido bochornos, sudoraciones, calores, ¿qué tanto tiene durante el día? Por ejemplo, sería 0 si no tiene, 1 si tiene una vez a los 2, 3 días, 2, 3 o 4. Dependiendo de la severidad, la paciente llena el cuestionario. Sí se lo utilizaba mucho antes de este cuestionario. Actualmente ya no se lo ha dejado de usar, pero es un instrumento validado que nos permite cuantificar si en verdad la paciente tiene sintomatología severa, porque yo puedo decir, esta paciente me parece que tiene síntomas severos y voy a iniciarle terapia farmacológica. O puedo decir, no, yo creo que esta paciente, o sea, queda a una valoración más bien cualitativa de si tiene o no tiene severidad del cuadro. Pero esta es un instrumento validado en donde nos permite ver de una forma cuantitativa si la paciente amerita o no un tratamiento farmacológico. Entonces, esta es la que nos va a permitir seleccionar a las pacientes que le vamos a dar terapia o no. Entonces, entre otras cosas, nos pregunta sobre toda la sintomatología relacionada a la parte de sudores, de molestias cardíacas, cardiovascular. También están preguntas sobre sus problemas psicológicos, si tiene llanto fácil, si tiene irritabilidad, cambios de ánimo. También le pregunta a la paciente sobre la sintomatología genitourinaria, si la paciente ha tenido infecciones de vías urinarias, si tiene disminución del apetito sexual, si tiene dolor en la relación sexual. Y de acuerdo a esto le cuantifica, suma todo y ve qué tan severos son los síntomas. Si la paciente tiene entre 0, 1, 2, sería como una sintomatología leve, y simplemente se le daría las recomendaciones no farmacológicas. Pero si la paciente ya tiene 3, 4, entonces ya tal vez va a meditar un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, el tratamiento con hormonas es darle estrógenos. Se debe iniciar esta terapia cuando es la mejor opción terapéutica para los síntomas dentro de los primeros 10 años de la menopausia, o mujeres menores de 60 años que no tengan contraindicaciones. No se aconseja utilizar un periodo prolongado. Lo que es máximo se puede utilizar la terapia hormonal de reemplazo es por 5 años, y luego tiene que ser descontinuado más por sus efectos secundarios. Este tratamiento hormonal viene en varias presentaciones, hay tabletas, hay cremas, hay inyecciones, y se le va a ajustar de acuerdo a las necesidades del paciente. Lo recomendable es iniciar siempre con dosis sumamente bajas y luego ir aumentando dependiendo de la sintomatología. Si con dosis bajas todavía presenta síntomas, ir subiendo, pero a una valoración de cada 6 meses. A menor dosis empleada va a tener menos efectos adversos. Los efectos adversos, por ejemplo, son el sangrado vaginal, la tromboembolia venosa,
Aún no está bien dilucidado el mecanismo por el que producen los estrógenos tromboembolia, pero está muy asociado a una activación de la proteína C. Eh, esto, esto incluso hubo un tiempo que suspendieron, estaba contraindicado dar terapia hormonal. Actualmente a dosis bajas ha sido aprobado nuevamente, pero sí ha habido ese miedo, porque hay el miedo de que aparezca tromboembolia, hay el miedo de que aparezca cáncer. Por eso debemos seleccionar bien qué paciente necesita esta terapia. Hay varios esquemas como dar la terapia. Se puede dar una terapia cíclica, se le da estrógenos ciertos días y se le aumenta progestágenos. Una cosa, cuando la paciente ha sido operada del útero porque no sé, tenía miomas a los 38 años, pero tiene ovarios, la paciente recién va a tener sintomatología de menopausia cuando sus ovarios dejen de funcionar. Puede ser que, aunque la paciente fue operada a los 38 años, la paciente recién a los 48 presente la sintomatología. Cuando la paciente no tiene útero, se le da solo estrógenos permanentes durante todo el tiempo. Puede durar 1 año, 2 años, hasta 5 años tomando estrógeno solo. Pero si es una paciente que tiene útero, no ha sido operada de nada, ya le viene su menopausia, a estos pacientes con útero siempre, no se puede dar el estrógeno solo, porque generalmente trabajan juntos el estrógeno con el progestágeno cuando se trata de pacientes que tienen útero. El dar estrógeno solo a una paciente que tiene útero puede causarle cáncer endometrial. Entonces aquí está el esquema hormonal para mujeres con útero, porque el sin útero es solo dar los estrógenos. Pero con útero hay varias opciones. Para mujeres que están menstruando, se les da el esquema de estrógenos y progestágenos para simular el ciclo menstrual y la paciente sigue con sus menstruaciones. Pero la paciente que ya está en posmenopausia, más bien ya le damos todos los días la terapia, el continuo combinado, pero como tiene útero, es importante saber que no se le puede dar el estrógeno solo, tenemos que dar estrógeno más progestágeno diariamente sin descanso. No hay tabletas en las que venga el estrógeno con el progestágeno. Hay tabletas que vienen estrógeno y progestágeno cuando veamos anticoncepción en pacientes que están en edad fértil y toman para no tener hijos. Pero en el caso del estrógeno que damos a las mujeres menopáusicas es una dosis sumamente baja comparada con la dosis que damos que contienen las píldoras anticonceptivas. Es una dosis bajísima la que damos en la menopausia y son unas presentaciones específicas de estrógenos para menopausia. Son dosis muy bajas. No viene estrógeno con progestágeno, es decir, la paciente va a tomar 2 tabletas cuando tiene útero. Va a tomar la tableta del estrógeno y va a tomar la tableta del progestágeno. Si ya no menstrua, toma todos los días y ya no produce menstruación, pero si menstrua, tiene que tomar de forma cíclica, como dice aquí, del día 1 al 25 toma estrógenos, los últimos 10 a 14 días toma progestágeno y luego de eso viene la menstruación. Como evidencia, se sabe que los estrógenos, como sin progestágeno, son efectivos, continúan siendo apropiados y continúan siendo la primera línea de elección en el tratamiento de síntomas vasomotores intensos que afectan la calidad de vida. Mujeres con útero y con síntomas vasomotores, otra vez lo menciono aquí, se debe añadir progestágeno a la terapia hormonal con estrógeno. No se le da estrógeno solo. La terapia hormonal con estrógeno se lo administra a dosis mínima eficaz y el mínimo tiempo posible. Se lo puede dar durante el lapso de 6 meses, 1 año, y va mejorando la paciente. Podemos tratar de ir disminuyendo, porque en menos tiempo, menos riesgos con la terapia hormonal. Es conveniente comenzar con la dosis mínima e ir ajustando la dosis. Aquí menciona que se debe revisar cada 12 meses la dosis. Está totalmente contraindicado la terapia hormonal, aunque tenga los síntomas más severos del mundo, no se puede utilizar, está totalmente contraindicado los estrógenos sintéticos cuando la paciente tiene un sangrado uterino normal, cuando tiene cáncer activo de endometrio o de mama,
cuando tienen tromboembolismo pulmonar o tiene algún daño hepático. Son contraindicaciones relativas en el antecedente de tromboembolismo venoso profundo, cuando la paciente tiene lupus o tiene enfermedades de la sangre como la porfiria. La tibolona es otra opción que apareció mucho y que se lo usa mucho en la menopausia. Principalmente apareció como un tratamiento de la osteoporosis, pero se vio que así como los inhibidores de la recaptación de serotonina, la tibolona ayudó al resto de sintomatología, sobre todo la sintomatología vasomotora. Los resultados clínicos originaron su rápida aprobación para el tratamiento de los síntomas menopáusicos. Sus efectos hormonales en mujeres postmenopáusicas recaen sobre el sistema cardiovascular, el hueso, el tejido mamario, endometrio, el sistema nervioso central, síntomas menopáusicos y en la sexualidad. La tibolona alivia los calores, previene la pérdida de masa ósea, mejora el humor, incluso se ha visto que influye en la parte psicológica, incrementa la libido, inhibe la proliferación endometrial y previene potencialmente el cáncer mamario, sin ejercer virtualmente efectos sobre el sistema cardiovascular. O sea, es una muy buena opción que apareció como una hormona sexual sintética disponible para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Y finalmente, el tratamiento farmacológico no hormonal, es decir, también son tabletas, pero no son hormonas. En estos están los inhibidores de la recaptura de serotonina. Principalmente la que más se ha usado es la venlafaxina y la fluoxetina. Hay varios estudios donde demuestran que estas tabletas, sobre todo a pacientes que no pueden utilizar, que tienen sintomatología severa, pero no pueden utilizar hormonas, les ha ido muy bien, muy buenos resultados. Incluso la venlafaxina y la fluoxetina son de venta libre, no son psicotrópicos. Se usan mucho en los problemas de depresión, que como les había mencionado, en los estudios demostraron ser eficaces también en reducir la intensidad y frecuencia con la que se presentan de los calores, los bochornos. Además, estos inhibidores de la recaptura de serotonina, aparte de su fuerte, por así decirlo, de su principal indicación es la relacionada a los eventos depresivos y de la labilidad emocional. Listo. No sé si tienen alguna pregunta en relación a climaterio y menopausia. Sí, doctora, en el chat hay algunas preguntas. Ya vamos a ir bien. A ver. Ya, nosotros como médicos generales podemos dar terapia farmacológica hormonal y no hormonal a esta paciente. Claro que sí, claro que sí. Si pueden dar los médicos generales la terapia farmacológica, sí es lo ideal. Si es una paciente que tiene sintomatología severa, más bien derivarla al ginecólogo, ¿no? Pero lo que debemos tener en cuenta para nosotros iniciar, pero no es que esté contraindicado iniciar el médico general, lo que debemos tener en cuenta es que solicitemos previamente el perfil lipídico para saber que no tiene daño hepático, porque si no le vamos a producir el doble de daño hepático, pedir la mamografía para saber que no tiene problema de cáncer de mama previo, solicitar la glucosa, solicitar el Papa Nicolau, hacerle un estudio de densitometría ósea previa y sobre todo valorar si realmente la paciente necesita, si es un estadio severo de menopausia. Y el no hormonal, obviamente, podemos iniciar nosotros incluso la fluoxetina, si se refiere a terapia farmacológica no hormonal, la fluoxetina sí pueden darla también los médicos generales. No es, como les menciono, no es un psicotrópico, no es algo que solo dan los psicólogos o los psiquiatras. Sí podemos darlo, pero tomando esas consideraciones. Ya. ¿Cómo sería la posología del tratamiento farmacológico? Bueno, si nosotros damos el estrógeno, como les menciono, vienen dosis muy bajitas de 1 miligramo. Iniciamos con la terapia de estrógeno y tenemos ese cuadro que les puse ahí de los
las formas de la posología. Depende si tiene útero la paciente o no tiene útero. Si no tiene útero, solo damos la caja de estrógenos y toma todos los días la tableta. Pero si tiene útero, a la paciente le damos el estrógeno y damos el progestágeno. Si ya no menstrua, podemos darle todos los días una tableta de estrógeno, una tableta de progestágeno, pero si la paciente sí menstrua todavía, o sea, está en perimenopausia, aún no le ha llegado la menopausia, la última menstruación, todavía está menstruando, pero ya tiene la sintomatología, podemos dar una tableta de estrógeno y podemos darle los primeros días progestágeno si hacemos el tratamiento cíclico, o podemos hacer el tratamiento continuo, o podemos dar solamente 3 días progestágeno. Bueno, está en la tabla de todas las opciones que tenemos, pero lo que debemos tener en cuenta primero, preguntarle es si tiene o no tiene útero la paciente. Y la otra opción, que es mucho más fácil y que yo le recomendaría a los médicos generales, sobre todo, iniciar con tibolona. Si ya necesitamos una terapia farmacológica, la que vimos que ofrece todos los beneficios del estrógeno es la tibolona. Es una hormona sintética de estrógeno y que tiene mucho menos riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, desarrollar cáncer de mama, y viene la caja de 2.5. Ahora incluso como siempre en las propagandas comerciales viene menos, se llama una tableta, menopausia, o sea, ya viene con el nombre, ya nos indica para qué es, y le damos una tableta diaria permanente, tenga o no tenga útero. Creo que es más fácil la posología y le va a ayudar de igual forma que los estrógenos, darle la tibolona. ¿Cuándo está contraindicado los estrógenos? Tal vez me hizo la pregunta antes de ver la diapositiva de la contraindicación. Está contraindicado cuando la paciente ha tenido tromboembolia pulmonar, está contraindicado cuando la paciente tiene un cáncer endometrial, cuando la paciente tiene cáncer de mama, y tiene contraindicaciones relativas cuando la paciente tiene lupus o tromboembolia venosa profunda. Ahí estaría contraindicado, la paciente no puede utilizar. También se relaciona con los triglicéridos. Sí, los triglicéridos también puede aumentar, pero realmente porque es parte del síndrome metabólico, podría aumentar los triglicéridos. Pero lo que más tenemos que valorar es el HDL y el LDL, es decir, el colesterol, que está más ligado a la disminución de estrógenos. Es como más codependiente de estrógenos. Pero secundario a los cambios de colesterol puede darse los triglicéridos, que aumentarían el riesgo cardiovascular de la paciente. Ya. Creo que son todas las preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. No sé si quedó claro este tema de climaterio. Es un tema muy común, ¿no? Todos tenemos nuestra mamá, nuestra tía, nosotros mismos cuando lleguemos a esa edad. Y es una etapa que todas las mujeres vamos a pasar. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería por hoy. La próxima semana sí espero ayudarles con al menos 2 temas. Sí estoy con un problema de unos módulos que tengo que entregar en una maestría. Por eso estoy con el tiempo limitado. Bueno, hay otra pregunta de la tibolona. ¿Por cuántos años se da? Igual. Es igual que la terapia farmacológica. No se recomienda dar por más de 5 años. Todos los efectos secundarios, que no está exenta la tibolona, aunque hay menos riesgo, también puede desarrollar algunos de los problemas por estrógenos. No se recomienda que sea más de 5 años. Se puede iniciar, por ejemplo, lo que sí no se da es un mes. En un mes no va a pasar nada. Ya la paciente siente mejoría el primer mes. Si nosotros le suspendemos el primer mes, no hemos ganado nada. Volverá todos los síntomas. Lo que tenemos que recomendarles es que utilicen por lo menos 6 meses a un año. Y luego de eso podría haber una suspensión
de la tibolona y ver si se reactivan los síntomas, volver a utilizar, pero máximo se le puede utilizar por 5 años. ¿Ya? Listo. Eso sería todo, chicos. Entonces, hasta la próxima semana y me pongo de acuerdo con Steffi a ver qué Gracias, días Doc. vemos. Ya, hasta luego. Chao, Doc, gracias.